Hueso temporal. Hueso temporal. Es par neumático y está situado lateralmente en la base del cráneo. Forma tanto parte de la bóveda como de la base craneal. Tiene 3 partes, una porción escamosa, una porción mastoidea y una porción petrosa. Empecemos con la escama. La escama tiene 2 caras. La exocraneana tiene 2 partes, una superior o temporal que está en la bóveda, en la fosa temporal. Luego tenemos una parte inferior o basilar que está en la base en la porción libre. Estas 2 partes son divididas por una apófisis cigomática. La apófisis es dividida por la apófisis cigomática. Luego tenemos su cara endocraneal, que tiene una parte superior que está en la bóveda y una parte inferior en la base, en la fosa craneal media. Con la apófisis cigomática tenemos que tiene 2 segmentos, uno anterior y uno posterior. El anterior también es llamado segmento libre. Como se puede ver aquí, está libre. Articula con el ángulo posterior del hueso cigomático. En el segmento posterior podemos observar que hay un tubérculo anterior y un tubérculo posterior que tiene una raíz transversal. También se ve que hay una raíz longitudinal que va a formar la cresta supramastoidea. Entre estos 2 tubérculos también hay una fosa, que es la fosa mandibular. El segmento libre o anterior tiene 2 caras, una lateral y una medial. También tiene 2 bordes, uno superior y uno inferior. Luego vamos a ver que también tiene un borde circunferencial. Tiene una parte inferior, que es adherente, y una parte superior. También esta se divide en 2, una anteroinferior, que articula con el borde lateral de las alas mayores del esfenoides, y un borde póstero superior, que articula con el borde inferior de la escama del parietal. Luego tenemos a la porción mastoidea. La porción mastoidea también tiene 2 caras. Una exocraniana que está en la base justo en la porción libre. Aquí podemos observar al meato auditivo óseo, el agujero mastoideo, la apófisis mastoides también está aquí. Tenemos la espina supramática, la zona quiribosa, que son los pequeños puntos que podemos observar, la escotadura mastoidea, luego la eminencia yuxtamastoidea y el canal de la arteria occipital. En la cara endocraniana, que está en la base y en la fosa craneal posterior, solo podemos ver el agujero mastoideo y el surco del seno sigmoideo. También tiene un borde circunferencial. En la porción superior articula con el borde inferior de la escama del parietal y en la porción posterior articula con el borde lateral de la escama del occipital. La última parte es la porción petrosa. La porción petrosa. Tenemos que tiene un vértice y adentro está el orificio del conducto carotidio. Tenemos también que tiene una base, aquí adentro no se puede ver, pero también está el orificio auditivo. Está en la cara endocraniana de la porción mastoidea. Tiene 4 caras, una anterosuperior, que es endocraniana en la base, en la fosa craneal media. Aquí está la eminencia arcuata, el hiato del conducto del nervio petroso mayor y menor, la impresión trigeminal, el techo del tímpano. Luego tenemos la posterosuperior, que también es endocraniana en la base, en la fosa temporal posterior. Fosa craneal posterior. Aquí encontramos el orificio auditivo interno, que no lo podemos ver, la fosa subarcuata, el conducto petromastoideo y la fosita ungial. Luego tenemos en la porción anteroinferior, que es exocraniana, está en la base en la porción libre. Tenemos a la vaina de la apófisis
estiloides, la apófisis tubárica, el conducto del músculo tensor del tímpano, el conducto de la trompa auditiva y también el canal. Luego en la porción posterior-inferior, que es exocraniana, está en la base, en la porción libre, tenemos a la apófisis estiloides, que es esta. Esta es la vaina y esta es la apófisis. Esta es la apófisis y la vaina. En la cara posterior-inferior tenemos a la apófisis estiloides, el agujero estilomastoideo, la carilla yugular, la fosa yugular, el orificio inferior del conducto carotidio, la fosita petrosa y el orificio inferior del conducto timpánico. Esta porción petrosa también tiene 4 bordes. Uno superior que está entre la fosa craneal media y posterior, uno anterior que articula con el segmento anterior del borde con el segmento posterior del borde medial del ala mayor del esfenoides, y aquí se forma el agujero rasgado anterior. Luego, en el borde posterior, articula con el borde lateral de la porción basilar del occipital y en el borde inferior que crea la vaina de la apófisis estiloides. Este sería el hueso temporal.